Bueno, hermanos, bienvenidos en esta tarde. Vamos a enfocar nuestra atención en el Evangelio de Lucas una vez más. Si pueden abrir sus Biblias al capítulo 15. El capítulo 15 estamos casi ya terminando nuestro estudio de la parábola del Hijo Pródigo. Y hoy vamos a enfocarnos en los versículos del 25 al 32. Versículos del 25 al 32 de Lucas capítulo 15. Y esta parábola que hemos estudiado, esta sería, si no me equivoco, la quinta parte. La quinta parte desde que iniciamos en el versículo 11 a estudiar la parábola del Hijo Pródigo. Ahora nos introduce al tercer personaje y final personaje en la serie de tres que hemos encontrado en esta historia. Primero nos enfocamos en el Hijo Pródigo. Después Jesús nos introduce al personaje del Padre que recibe al Hijo, al que en la semana anterior llamamos, aunque entre comillas, el Padre Pródigo, por todo el derroche, pero en este caso derroche de clemencia, de paciencia, de perdón y de amor sobre su Hijo Pródigo. Y esto nos introduce, como decía, al tercer personaje, que es el Hijo Mayor en esta parábola. El Hijo Mayor. ¿Me escuchan un poco fuerte? Un poquito fuerte. ¿O está bien? Se le baja un poquitito. El Hijo Mayor, al que en esta historia, por lo menos yo le he puesto el adjetivo de el Hijo Culto. El Hijo Culto, porque esa es la manera en la que Jesús lo presenta. Así que noten estos versículos. Si solo nos enfocamos en los versículos desde el 25 para no leer toda la historia de nuevo, espero que ustedes la tengan en su mente. Dice el versículo 25, después de que el padre recibió al hijo pródigo y organizó el gran banquete, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo las palabras del padre, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y con estas palabras terminamos esta gran historia. Si ustedes recuerdan los versículos anteriores, la historia narra de un hijo extremadamente licencioso y desobediente que abandonó el hogar, huyendo casi con su herencia, haciéndola añicos en la tierra ajena porque la desperdició en una vida desenfrenada, una vida pródiga, lleno de pecado y de inmoralidad, y su vida terminó triste en esa tierra ajena, sin dinero, sin comida, apacentando cerdos, contaminados ceremonialmente, lleno de pecado y sin nadie que lo pudiese acobijar en esa lejana tierra. Entonces volvió en sí en el versículo 17, en un versículo que hace referencia a lo que es el arrepentimiento, la conversión, el cambio de la vida. Él volviendo en sí entendió que su hogar estaba lejos con su padre y es allá donde debía ir, y entonces se lamenta su condición, reconoce su pobre condición y reconoce la necesidad de también volver a casa de su padre y pedirle perdón, confesar su pecado. Esta es la manera en la que un pecador vuelve a Cristo y es salvo. Es lo que Jesús está presentando en esta historia. Y es lo que el hijo pródigo hizo. Y cuando el padre lo recibió, esto estudiamos la semana pasada, el padre había estado mirando, esperándole a él, y cuando lo vio, estando aún lejos, en el versículo 20,
fue movido a misericordia a su padre y corrió y se echó sobre su cuello y le besó en una muestra efusiva, emocional, llena de sentimientos de alegría por haber vuelto su hijo. Una bienvenida obviamente que nadie esperaba bajo los parámetros de la sociedad judía del primer siglo. El padre no debía haber recibido a su hijo de esta manera tan efusiva después de todo lo que el hijo había hecho, después de toda la vergüenza, después de haber dañado la reputación de toda la familia. Pero Jesús está presentando al padre de esta manera, y el versículo 21, el hijo confiesa su pecado al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Este es un hombre verdaderamente arrepentido, verdaderamente que se reconoce indigno. Es un pecador penitente, y por eso sabemos que el padre está haciendo lo que Dios haría, no está condonando el pecado, simplemente está reconociendo que hay alguien aquí que ha abandonado su pecado. Y él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no le responde a él. El padre no necesita responderle a él, su respuesta ha sido más que obvia, y sobre todo lo que va a decir es mucho más obvio, que él acepta la confesión y el perdón de su hijo. Da una serie de órdenes a sus esclavos en versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, sigamos fiesta. ¿Por qué? La razón en versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Esto es lenguaje figurado. El padre figuraba al hijo como muerto en realidad. Necros es la palabra, una persona muerta. Una persona muerta. Y dice: y ahora ha revivido. Esto es figurado, obviamente. Es como que lo hemos vuelto a ver, lo hemos recobrado a nuestro hijo. Dice: se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este ha sido honestamente estos 24 versículos, son los 24 versículos que más se dramatizan, se enseñan, se repiten a lo largo de la historia, en realidad en el cristianismo, cuando se habla de la parábola del hijo pródigo. Hay una generalizada ignorancia sobre el tercer personaje que aparece en esta historia. Si ustedes se fijan bien, hasta el versículo 24, la parábola del hijo pródigo repite la misma estructura de las otras dos parábolas en esta trilogía, y quizás esa es una razón por la que se ha ignorado la tercera parte de esta parábola, porque hasta el versículo 24 tenemos que se ha repetido la misma estructura de las dos historias anteriores. Cuando hablamos de la oveja perdida y la moneda perdida, ¿qué es lo que encontramos? Algo se perdió. Ese algo es encontrado, y en tercer lugar hay una celebración por lo que se encontró. Lo perdido, lo encontrado y la celebración. Y honestamente tenemos esa misma estructura en la parábola del hijo pródigo. Desde el versículo 12 hasta el versículo 24 tenemos lo que se perdió, que es el hijo menor, el hijo pródigo. Tenemos que eso que se perdió fue hallado. El hijo menor, en las palabras del padre, se había perdido y es hallado. Él vuelve a casa, es hallado. Y en tercer lugar tenemos la celebración de la que hablamos la semana anterior. Así que tenemos los tres componentes de la estructura de las otras dos parábolas que aparecen en este capítulo 15, la moneda perdida y la oveja perdida. Pero ustedes se dan cuenta que en esta tercera historia y en esta tercera parábola que Jesús cuenta, Él añade los versículos del 25 al 32, que no son parte de la estructura original de las otras dos parábolas anteriores. Es decir, podríamos decir que los versículos 25 al 32 son inusuales en este capítulo 15. Y si hemos dicho que, ¿se acuerdan? Bajo la expectativa de los fariseos o de los judíos, probablemente la historia debió haber terminado en el versículo 16 con el hijo pródigo recibiendo su merecido. Eso bajo la expectativa que Jesús mismo ha creado con las historias anteriores. La parábola en verdad debió terminar en el versículo 24. Lo perdido ya fue hallado. Ya encontramos al hijo pródigo, ya se organizó el banquete,
ya se está llevando a cabo la celebración, es así como terminan las otras dos historias anteriores. Este es el final feliz. Es el final feliz. Y los versículos siguientes parecerían estar de más. Y lo que vamos a encontrar es que en esta parábola, particularmente en esta tercera parábola del hijo pródigo, el final, a diferencia de las dos anteriores, no va a ser, como a nosotros nos gustaría, un final feliz. No va a ser un final feliz. De hecho, estos versículos del 25 al 32 han sido ignorados a pesar de la popularidad de esta parábola a lo largo de los siglos en el contexto cristiano e incluso también en la esfera secular. Y esto, para decirlo de otra manera, el personaje del hermano mayor ha sido el más ignorado. Por ejemplo, pueden considerar las pinturas de Rembrandt o los escritos de Shakespeare. Ambos personajes tan icónicos para nuestra cultura han reflejado en su arte esta parábola del hijo pródigo, y ambos por igual ignoran al tercer personaje, que es el hermano mayor. Un hombre llamado Samuel Goodner, en 1599, él se refería a la historia de la parábola del hijo pródigo como la epítome del evangelio, el compendio de toda la obra de nuestra redención. Es la historia de nuestra redención, la parábola del hijo pródigo, decía este hombre en el siglo XVI. Y nosotros podemos decir a esto, en parte es cierto, pero solo en parte. Es parcialmente verdad, porque en verdad la historia no termina con una celebración a causa de nuestra redención, de que éramos perdidos y ahora fuimos hallados y hay gran celebración. Esta historia no termina de esa manera. En los 1800, John Ruskin relata una visita que le hizo a un maestro, este maestro llamado Mr. Molinier, ese era el nombre del inglés, quien estaba enseñando justamente la parábola del hijo pródigo. Y John Ruskin, después de visitar a este maestro, y él vio cómo y escuchó cómo él estuvo enseñando y presenció mientras él enseñaba, él describe cuál fue su experiencia al escuchar la enseñanza de Mr. Molinier cuando hablaba sobre la parábola del hijo pródigo. Y una vez que terminó, esto es lo que dice John Ruskin. Él dice: me aventuré desde el asiento de atrás a inquirir qué debíamos aprender del ejemplo del hijo mayor. No del hijo pródigo, sino del hijo mayor. Esta es la pregunta que él hizo a Mr. Molinier, que había enseñado la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué hay del hijo mayor? ¿Qué debemos aprender? Y él relata lo que sintió, lo que él percibió en el cuarto en ese momento. Dice: un horror repentino, un sentimiento unánime como el de la serpiente que trepando la pared entró en el huerto del Edén. No sé si estaba exagerando, ¿no? Pero así lo describe él. Así, dice él, recibió toda la compañía la pregunta que había hecho: ¿qué hay del hermano mayor? ¿Qué ejemplo podemos aprender de él? ¿Qué debemos hacer con el hermano mayor? Bueno, él sigue diciendo, después de una pausa como de un minuto, encogiéndose en una actitud de lamento e indulgencia, Mr. Molinier explicó que el hijo mayor, que siempre había estado en la casa con su padre, era meramente una figura introducida para llenar el trasfondo de la parábola, y que no contenía ninguna instrucción o ejemplo para el estudiante de las Escrituras bien dispuesto. En otras palabras, no tenemos nada que aprender del hijo mayor, de esta parábola. Según la expresión de este maestro, solo está de relleno para entender mejor el trasfondo y el contexto de la historia. Esta ha sido la posición por algunos dentro del contexto evangélico incluso. Y esto pasa cuando nosotros no estudiamos bien el contexto. Esta parábola ha estado usualmente en todos lados, ha sido tan popular en paredes de hogares, en tabernas, en iglesias, en vidrios, colecciones de madera, muebles, inscripciones. Ha estado en artículos colgantes, jarrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre
Cada vez que aparece alguna representación de la parábola del hijo pródigo, los dos personajes que aparecen son el padre y el hijo menor. Casi nunca, sería alguna excepción, pero casi nunca, y es muy usual que nunca aparezca en la escena el hijo mayor. Siempre está ausente, siempre está ausente. Incluso algunos eruditos modernos han dicho que los versículos 25 al 32 no forman parte original de esta historia y que estos versículos fueron añadidos por la iglesia en un año muy posterior a cuando se escribió por parte de Lucas. Otros recorren o revisan y recurren diciendo que esto es parte original del texto, sí, pero afirman que la parábola es estéticamente satisfactoria sin estos versículos. ¿Qué significa eso? No tengo mucha idea, pero eso es lo que dicen estos eruditos. La parábola es estéticamente satisfactoria sin estos versículos del 25 al 32. Nosotros aquí vamos a descubrir algo muy diferente a esta posición histórica sobre la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no puede explicarse sin el tercer personaje, que es el personaje del hijo mayor, el que siempre estuvo en la casa, el que siempre obedeció, el hijo mayor que fue culto y respetuoso a su padre, el que siempre estuvo allí. Y ustedes recuerdan dónde nos deja la historia Jesús en el versículo 24 con la gran celebración, la fiesta, el baile, la flauta, los tambores, la música, las danzas, la comida. La comida no era cualquier comida, era el becerro gordo. El becerro gordo aparece, si cuento bien, por lo menos unas 3 veces en esta parábola. Así que el pobre becerro nunca imaginó que iba a ser un personaje importante en esta historia, pero terminó siendo importante porque aparece 3 veces en esta historia. Aún muerto, el becerro sigue hablando, como dice Dios de la sangre de Abel. Y el becerro gordo implicaba que, es importante, en verdad, es importante porque eso implicaba que esta no era una ocasión cualquiera. Ustedes saben que el becerro gordo en el contexto judío se lo ofrecía en sacrificio en el día de la expiación. Este era un día muy importante en las festividades judías que lo hacían solo una vez al año. Una vez al año, en el día de la expiación, ofrecían el becerro gordo, el muy preparado, el que se lo alimentaba cuidadosamente para reservarlo para esta gran ocasión de sacrificarlo, y los restos de este becerro lo comían en casa. Era una ocasión muy, muy importante. Así que, y a eso si nosotros añadimos el hecho de que en ese tiempo, no es como hoy, que podemos ir fácilmente al supermercado y comprar carne por $6 o más o menos así. En ese tiempo casi no se comía carne. Comer carne era un lujo que solamente los ricos tenían acceso. Y la gente común no comía carne. Así que el hecho de que aquí el padre haya ordenado a sus esclavos a matar el becerro gordo, no cualquier becerro, sino el becerro gordo, nos dice que para él esta era una ocasión muy, muy especial, sin duda, la más importante en toda la historia de esa familia, por lo menos. Era todo un gran evento que tenemos aquí. Y es en ese contexto de celebración al que Jesús nos introduce ahora a este tercer personaje en el versículo 25. Noten el versículo 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y nosotros tenemos que hacernos una pregunta aquí. ¿Qué hay de la audiencia de Jesús hasta ahora? ¿Qué hay de la audiencia de Jesús? ¿Recuerdan cómo habría reaccionado la audiencia de Jesús a la historia del hijo pródigo cuando hizo todo lo que hizo? Qué bochorno de hijo, qué vergüenza de hijo, contaminado. Un hijo que merece ser desheredado y lapidado incluso. ¿Cómo reaccionaron la audiencia? ¿Cómo reaccionó a la historia del padre? No menos visceral que
como reaccionaron al hijo cuando oyeron de Jesús que el padre había recibido tan efusivamente a un hijo apestoso a cerdo, contaminado, habiendo hecho todo lo que hizo. Con este recibimiento, para ellos era una injusticia, obviamente. Para ellos era una injusticia. Era un padre indulgente. Y de la misma manera reaccionaron así contra el padre de esta historia. Y hasta ahora ha sido una reacción silenciosa. ¿Ustedes no han visto esta reacción en la historia? Yo les he contado sobre esa reacción detrás de la historia, en el trasfondo. Pero Jesús, con este tercer personaje, el hijo mayor, es como que les da una voz a su audiencia. Y ahora este tercer personaje habla en favor de la audiencia. El hijo mayor expresa los sentimientos de la audiencia. Cuando la audiencia reaccionaba contra el hijo pródigo, cuando la audiencia reaccionaba contra el padre, Jesús sabía esto. Mientras él contaba la historia, él sabía lo que ellos estaban pensando y cómo estaban reaccionando en sus mentes contra estos dos personajes. Y Jesús dice, muy bien, yo sé lo que ustedes piensan del hijo pródigo. Yo sé lo que ustedes piensan del padre. Sé perfectamente lo que están pensando. Sé perfectamente que ustedes creen que es un padre indulgente, es injusto por haber hecho lo que hizo con el hijo, haberle recibido con todos esos privilegios. Esto no se debe hacer. No se debe hacer en la cultura judía. Jesús dice, yo sé, ahora déjenme responderles a ustedes. Y lo que va a hacer Jesús a continuación es a poner en los labios del hijo mayor esta reacción indignante que viene de su audiencia. Eso es lo que tenemos en los versículos siguientes para responder a esa misma reacción. Este es el clímax de la historia en la parábola del hijo pródigo. Y primero Jesús nos presenta, con la primera frase del versículo 25, nos presenta al hijo mayor lejos de todo este alboroto. De todo este buen alboroto, podríamos decir, dice su hijo mayor estaba en el campo. Estaba en el campo. Y tenemos que pensar que Jesús diseña la historia de manera que el hijo mayor estaba lejos de toda esta ocasión festiva. Lo que va a decirse de este hijo es posible, del hijo mayor, es posible solamente si lo encontramos volviendo a casa. Solamente si lo encontramos en algún lugar externo a esta celebración y regresando a casa y sorprendiéndose de la gran celebración. Esa es la razón por la que lo encontramos lejos. Ahora, en el contexto de la historia, naturalmente habría estado trabajando, habría estado fuera de casa, así que no hay nada de malo en esto. Y aunque nada negativo debe implicarse aquí del hijo mayor, el hecho de haber estado fuera en el campo trabajando, mientras todo esto sucedía, sin embargo, el contraste no puede dejar de notarse por parte de nosotros. Es un contraste claro. Y es un contraste que no es casual. Jesús lo estaba poniendo muy lejos de toda esta ocasión. En el campo, lejos del Padre, lejos del hijo menor, lejos de la celebración, lejos del evento más importante en la historia de esa familia. La pregunta es, ¿qué hacía él en el campo? Sabemos lo que estaba haciendo, estaba trabajando, pero Jesús lo pone allí para enfatizar justamente el hecho de que ya hay algo que no huele bien. Hay algo que no huele bien. Esto no tiene sentido, sino para figurar al hermano mayor como un personaje antagónico en esta historia. Esta frase no puede indicar algo bueno para él. Estaba lejos de la celebración. Y dice el versículo 25, y cuando vino, llegó, o la idea es, el verbo se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Esto, naturalmente, le sorprendió. La manera en la que lo introduce aquí Jesús, obviamente, es de sorpresa para el hijo mayor. La palabra allí que se traduce como música es la palabra griega sinfonías o sinfonías. Y ha sido traducida de diferentes maneras
una de las maneras quizás más probable en que nosotros podemos traducir esta palabra sinfonías es una doble flauta. Una doble flauta. Ustedes pueden imaginar una flauta moderna pegada a otra flauta, hechas de madera, más cortas que las modernas, y ese era un instrumento de viento con el que en ese tiempo hacían música. Otros incluso han traducido esta palabra como música, otros como banda. Una banda, una especie de orquesta. Es una referencia a un instrumento de aire. Es la única vez que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Así que en ese tiempo sabemos que habían músicos y los músicos tenían instrumentos y usaban la flauta, usaban tambores, usaban la mandolina, era una especie de guitarra antigua, ¿no? Con cuerdas. Pero eso no es lo único que encontró aquí el hijo mayor. Él oyó la música estando fuera de la casa. Eso nos dice que esta no era una fiesta conservadora. Pero él también oyó las danzas. Los músicos y los que bailaban en ese tiempo eran contratados para entretener la ocasión, la fiesta. Y por las palabras que se usan, sobre todo en el Antiguo Testamento, cada vez que palabras se usan en el Antiguo Testamento, obviamente es un idioma diferente, es el hebreo, pero se sabe que debido a esas palabras, el baile que practicaban en ese tiempo los judíos o los israelitas en el Antiguo Testamento se parecía mucho al movimiento de una cabra salvaje. Antes de que se imaginen cosas que no deben, cuando digo cabra salvaje, tienen que pensar en estos animales que viven en los Alpes, en las montañas. No sé si ustedes han visto cómo brincan sin caerse y brincan por montañas empinadas. Ellos corren y brincan siempre de un lugar a otro sin perder el equilibrio. Es muy interesante ver estos animales, la prisa con la que van y el equilibrio que mantienen. Pero la idea es que ellos brincan de un lugar a otro. Ahora no puedo mostrarles eso aquí, pero obviamente ustedes pueden entender. La idea es que el baile es una expresión de gran alegría y era muy diferente al baile moderno. Y así usó David esta misma palabra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 30:11. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo David? ¿Has cambiado mi lamento en qué? En baile. Allí lamento es un contraste para baile. Así que, ¿cuál es lo opuesto de lamento? Es alegría. Baile es un sinónimo de alegría en el contexto de la Biblia. En Eclesiastés también encontramos el capítulo 3 y el versículo 4. Salomón dice, hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Otra vez, un opuesto para la endecha es la alegría, el gozo. Y en Lamentaciones 5:15 dice Jeremías esto, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Noten cómo dice, nuestra danza se cambió en luto. Es otra referencia figurada a alegría, a gozo, a júbilo. Así que todo lo que está diciendo Jesús al describir esta imagen, esta escena en el versículo 25, cuando el hijo mayor llega a la casa y él oye la música y las danzas, es que era una gran fiesta. Todos alborotaban en alegría. Esta era una fiesta. No era como una reunión evangélica. Cuando llegamos a una casa y nos sentamos en sillas mirándonos las caras alrededor de las paredes, no era así. No estoy criticando ese tipo de reuniones. Es simplemente que estoy haciendo el énfasis de que no era una reunión evangélica moderna. No era un baile japonés, cuando estos japoneses se visten de kimonos y mueven sus cuerpos de manera casi robótica u ordenada. No era así. No era nada como eso. Era una celebración bulliciosa. Era una celebración exuberante. Era de tal manera que la música e incluso el baile se podía escuchar desde afuera de la casa, porque es lo que oyó el hijo mayor. El tambor se oía de lejos, el ritmo de la música también, toda la villa y toda la aldea sabía en ese instante que una gran fiesta se estaba celebrando en la casa
del padre y el hijo mayor incluso oye todo esto. Había aplausos, risas, brincos, música a volumen elevado, obviamente sin parlantes, sino con instrumentos de percusión. Y hasta aquí todo está bien en la historia. Todo es júbilo y alabanza. Pero ya vamos a encontrar en este versículo 26 el primer indicio del verdadero carácter del hijo mayor. En el versículo 26, cuando se percató de toda esta escena, estando fuera de casa, dice el versículo 26, noten lo que hizo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y uno se pregunta, ¿esta no habría sido la respuesta natural del hijo mayor en la casa? Él debió haber reaccionado de una manera diferente. Si era normal, debió haber entrado a la casa. Y naturalmente no sabía de qué se trataba todo esto. Él no tiene la culpa, obviamente. Estaba en el campo, pero al llegar y al escuchar la celebración, no tenía que pensar lo peor. No tenía que sospechar, pero aquí en el versículo 27 ya vemos un hijo mayor lleno de dudas, de sospechas, lleno de acertijos, lleno de segundas motivaciones. ¿Por qué no entrar a la casa y conversar con tu padre, preguntarle de qué se trata todo esto, padre? Yo quiero ser parte de esta gran celebración, no quiero perderme la fiesta. ¿Qué estamos celebrando? No, la reacción de él fue muy diferente a esto. Fue muy diferente a esto. Y ustedes notan aquí cómo ya Jesús comienza a introducirnos a un carácter mucho más oscuro del que muchos habrían esperado. Él dice que llamó a su criado. La palabra criado aquí es la palabra pais. No es la palabra para esclavo, que es doulos. No es la palabra para un trabajador, que es mistos. Es la palabra pais. Y la palabra pais, aunque se traduce de manera diferente en diferentes contextos, usualmente hace referencia siempre a una persona joven, a un joven o a un niño. Así que naturalmente debemos pensar, los esclavos habrían estado ocupados en este momento preparando el gran becerro y otras preparaciones para que la fiesta siga siendo celebrada. No tienen que imaginar todo el vino que debían traer, la comida aparte del becerro gordo que debían prepararlo. Era todo un proceso, todo el día los esclavos habrían estado ocupados allí. Así que el hecho de que Lucas utilice esta palabra, Jesús utiliza la palabra pais, haciendo referencia a un niño o a un joven. Lo más probable es que este era uno de los niños, hijos de alguien que estaba dentro de la casa festejando con la familia. Los niños no siempre participaban de todo lo que se hacía allí dentro, así que probablemente habría estado fuera de la casa jugando con otros niños, celebrando a su propia manera, en su propio mundo. Y eso explica cómo el hijo mayor lo pudo llamar estando fuera de la casa. Porque él no entró, él está fuera de la casa y llama a alguien que está fuera de la casa, pero que sabe lo que ha sucedido. Y eso es lo que tenemos aquí. Y es la observación que podemos hacer acerca del hijo mayor. Él no preguntó directamente a su padre. Naturalmente, debió haberlo hecho. Decidió quedarse fuera y no entrar. Eso no era natural. Esta es su casa. Era su casa, era su familia, era su celebración. Era su fiesta después del hijo pródigo, el hijo menor y el propio padre. El personaje más importante habría sido él era el primogénito. Era el primogénito, era el heredero casi de todo lo que el padre tenía. Todo lo que estaba ocurriendo ahí, él era parte de eso. Y debió haberse sentido parte de todo esto, pero vemos que no. Se quedó afuera y decidió inquirir, decidió preguntar. Esa es la palabra preguntó, no es simplemente hizo una pregunta, sino es la idea de inquirir, es como investigar. Y de hecho está escrito en un pasado imperfecto, es la idea de algo continuo. Así que vemos aquí un celo de parte del hijo mayor, un celo, diría yo, no sano, por entender secretamente qué es lo que estaba pasando allí dentro en el hogar. Él mismo ya vemos que se está distanciando de todo lo que está ocurriendo dentro de casa, aun cuando él mismo era hijo.
Y eso nos lleva al versículo 27. ¿Cuál es la respuesta a esta mini conversación entre el hijo mayor y este criado, este joven o este niño que estaba allí? El niño le respondió en el versículo 27 y le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. A esto yo llamo una economía de palabras. Él se ahorró, es casi como que resume toda la parábola en solamente estas 3 frases. A veces yo le hablo así a Jessica, a ella no le gusta porque esta es mi forma de hablar. En economía de palabras, respondo demasiado corto cuando uno espera recibir una respuesta más larga. Pero ¿qué respuesta tan corta? Es muy corta la respuesta. Tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Eso es todo. Es una perfecta explicación. Es una perfecta explicación de lo que estaba sucediendo. Y este era el reporte en realidad. Era el reporte que estaba recorriendo toda la villa, toda la aldea y parte de la ciudad. Lo que estaba sucediendo ahí se pasaba voz a voz, de persona a persona, de casa en casa, de amigo a amigo, vecino a vecino, con este tipo de reporte. Este habría sido el reporte general, genérico, de lo que estaba sucediendo en este lugar. En primer lugar, el criado le dice, este niño le dice, tu hermano ha venido, tu hermano ha venido, tu hermano ha vuelto, ha regresado. En segundo lugar, tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Aquí hay un énfasis en matar el becerro gordo, porque en el original aparece al principio. Ha hecho matar tu padre el becerro gordo. Es decir, esta es una ocasión muy importante. Lo que está pasando allí dentro es lo más importante que le ha pasado a tu padre desde que él nació. Es lo más importante. Y en tercer lugar, el criado le da la razón. La causa por la que el padre estaba haciendo esto con el hijo menor, dice, por haberle recibido bueno y sano. Esta es la noticia. Esta es la noticia, la referencia. Hay una referencia interesante allí. Por haberle recibido, noten la última frase del versículo 27. Por haberle recibido bueno y sano. Esas 2 palabras allí, recibido, y la otra es bueno y sano, que en realidad es una sola palabra en el original. Esta palabra recibido tiene la connotación de restaurado. Restaurado. No solo el criado, el joven está diciendo, el hijo mayor, tu hermano regresó. Físicamente, eso es todo. Se volvió a aparecer. Pero qué desfachatez, ¿no? Se volvió a aparecer así nomás después de todo lo que hizo. No, no es lo que dice esto. El hijo, acerca del hijo menor, el criado, él dice, le recibió. Tu padre le recibió. Esta es una bienvenida. Esta es una restauración. Él fue restablecido a la posición de hijo, es lo que quiere comunicar. Y aquí son interesantes porque aparece otra palabra al final del versículo 27 que se traduce como bueno y sano. La palabra en griego es hugiaino, de la que nosotros podríamos decir, se puede pronunciar también higieino, de donde viene la palabra higiene. La idea de esta palabra literalmente significa estar saludable. Estar saludable. Por eso Reina Valera y otras versiones que revisé incluso en inglés lo traducen de la misma manera, bueno y sano. Regresó bueno y sano. Pero tenemos que decir algo más acerca de esta palabra. Porque si esta es la razón de toda esta celebración, de todo este alboroto y alegría y júbilo dentro de la casa, tiene que significar algo importante, la causa de todo esto. Y la causa, según este joven, es porque le recibió bueno y sano. O sea, si esta palabra literalmente significa sano o saludable, físicamente hablando, Lucas la utiliza aquí, es casi el único que la utiliza, él era doctor, por eso la utiliza, él conocía este lenguaje y vocabulario, pero si es todo lo que significa, parecería que no fuese suficiente razón como para causar toda esta algarabía dentro del hogar. Déjenme explicarles por qué digo esto. En el Antiguo Testamento, cuando se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento, ustedes conocen, han escuchado la palabra shalom.
Shalom. Esa palabra significa paz. Es una palabra hebrea que significa paz. Paz. La idea de reconciliación entre dos personas. Shalom. En el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra shalom en hebreo, en la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta, tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, ellos utilizaron esta palabra que tenemos aquí, para sustituir la palabra shalom, que significa paz. Es decir, paz fue sustituida por la palabra griega hugeino, que es la que utiliza Lucas aquí. ¿Qué nos dice eso? Que probablemente en el pensamiento griego también, esta palabra no solamente tiene una connotación física, de salud física, sino también una referencia a una paz, a una reconciliación. Y creo que esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, porque piensen en lo siguiente. No tendría mucho sentido hacer todo esto solo por haber recibido al hijo menor sano, físicamente hablando, aunque imaginen si su actitud habría sido la misma con la que se fue del hogar. Si él habría seguido siendo un hijo derrochador, rebelde y licencioso, pero simplemente porque se le acabó el dinero y se le acabó la comida, regresó a casa con esa misma actitud rebelde, ¿ustedes creen que el padre habría organizado todo esto para él? Claro que no. Claro que no. Cuando el criado entonces dice, tu padre le recibió bueno y sano, tiene que ser más que solamente algo físico. Tiene que ver con una paz, con una reconciliación. ¿Imaginan al padre celebrando de esta manera, aunque el hijo siga siendo rebelde? Es imposible. Además, noten otra cosa. ¿Qué es más que algo físico? También podemos ver aquí con la siguiente pregunta retórica. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Creen que el padre no habría hecho todo esto solo por haber tenido o haber recibido a su hijo con un brazo roto o una pierna rota? Si traducimos esto y lo interpretamos literalmente, porque tu padre le recibió bueno y sano físicamente, eso significa que si el padre le recibía con un brazo o una mano rota, ¿no habría organizado toda esta celebración? Claro que no. Claro que no. Porque no tiene que ver solo con el físico, ni esa es la parte esencial en la historia. No tiene que ver con haberle recibido bien físicamente. Claro que eso agradó al Padre, sin duda, pero eso no es lo más preponderante en esta historia. Aunque el hijo haya vuelto con el brazo roto, la misma celebración se habría llevado a cabo, porque lo importante fue su confesión de pecado, que en las palabras del propio Padre, él se perdió y ahora fue hallado, estaba muerto y ahora ha revivido. Eso es lo importante. Y una cosa más. El hijo no regresó tan saludable que digamos, físicamente hablando. Nosotros conocemos su condición más arriba. Él estaba muerto de hambre, estaba languideciendo. Seguramente habría sufrido los efectos de no comer por varios días o no comer bien. Él estaba demacrado, así que tan bien físicamente no es que estaba cuando regresó a casa. Por tanto, todo lo que quiero decir con esto es que cuando el criado, el joven, le dice al hermano mayor, tu padre le recibió bueno y sano, no es una referencia física solamente. Aquí hay una connotación más profunda que esta. Esta es la evidencia de la reconciliación. ¿Por qué en el versículo 28 se enojó el hermano mayor? No porque le recibió bien físicamente, sino porque el hijo menor se reconcilió con su padre. La reconciliación y la evidencia de esa reconciliación, que la vemos en la gran celebración, en la gran fiesta, eso es lo que enojó al hermano mayor. Es lo que le está diciendo el criado. Esto es lo que ha sucedido en 3 frases cortas, muy bien dichas. Este criado debe haber trabajado como editor o escritor de un libro, probablemente. Y eso nos lleva al versículo 28. ¿Cuál es la respuesta del hermano mayor en el versículo 28?
Dice entonces se enojó. Se enojó. La palabra para enojó allí es orgizo. Orgizo. La idea de una referencia a una pasión desenfrenada que nosotros conocemos como ira o enojo. Esa es la idea aquí. Él se enojó y se enojó de tal manera que dice el texto no quería entrar. No quería entrar. Se rehusó a entrar en el hogar, en la casa. Esta palabra, orgizo, se enojó, revela la reacción del hijo mayor a la buena noticia que acababa de escuchar, porque fue una buena noticia. ¿Por qué su reacción de enojo no debió haberse alegrado de que su hijo fue recibido por su padre, de que fue reconciliado con su padre y de que todo esto se estaba haciendo porque ahora la familia estaba completa de nuevo y todo era reconciliación y restablecimiento de vuelta a la felicidad? No, para él no, él se enojó. Y la palabra se enojó aquí hace referencia no a un enojo que uno manifiesta externamente de manera necesaria. Si fuese la palabra tumos, que es una ira más turbulenta y externa, que termina incluso en agresión, podríamos decir eso, en una agitación que hierve las emociones, una ira incandescente. No, esa no fue la ira del hermano mayor. La ira del hermano mayor es de la palabra orgei, y es más una ira tolerada, una ira que está allí dentro. Es algo que se establece en el corazón como un hábito de la mente. Es una ira inveterada, es una ira arraigada, es lo que significa en el corazón, con el propósito de vengarse. A eso hace referencia la palabra orgeizo, que es la que se usa aquí, se enojó. En eso encontramos incluso el carácter de este hijo mayor. Esta fue la manera de reaccionar. Fue un enojo controlado, pero lleno de odio y de sed de venganza. Ahora, el por qué se enojó no tenemos que decirlo ahora, porque él mismo nos lo va a revelar en los versículos 29 al 30. En estos dos versículos él revela la causa por la que se enojó. Pero lo que podemos ver aquí es que esta característica de enojo es una característica que Jesús conocía muy bien en los líderes religiosos. En el versículo 2, ustedes solo tienen que mirar la página, y en el versículo 2 dice, los fariseos y los escribas murmuraban. Aquí encontramos un enojo en forma de murmuración. En Lucas el capítulo 5, el versículo 30 dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, enojados, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En el capítulo 7, el versículo 39, de nuevo tenemos a este grupo, dice 7:39, cuando vio... Yo creo que se acabó la pila. Creo que no la cargaron antes de tiempo. Bueno. ¿Por dónde iba? En el versículo 39, Lucas 7:39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Otra indignación, otra muestra de enojo que tenemos aquí es la misma causa que encontramos. Los líderes religiosos, no es secreto ya para ustedes, lo he dicho antes, están siendo reflejados en el personaje del hermano mayor. Aquí tenemos un hermano mayor indignado por la reconciliación entre el hijo pródigo y su padre. Y como resultado de esto, dice el versículo 28, que él no quería entrar. Él no quería entrar. Esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Si yo les pongo un ejemplo contemporáneo de esto, es como si un padre de familia popular en toda una ciudad, en todo un país, organiza una gran celebración, un gran banquete en su casa y personas distinguidas, conocidas, famosas, llegan a su gran mansión para compartir
esta ocasión de alegría con el padre, que también es una persona famosa y popular. Y en medio de la celebración, en presencia de todos los invitados, entra su hijo. Entra su hijo, mal vestido, vestido en trapos, con zapatillas, sin haberse afeitado. Y en presencia de todos los invitados comienza a atacar verbalmente a su padre en público. Imaginen la vergüenza. Este es un ejemplo moderno, cómo se vería esto en el occidente, en nuestro mundo moderno. En ese tiempo, donde la honradez y la vergüenza lo eran todo, de manera que incluso un rabino dijo, es mejor para un hombre lanzarse al fuego que ser avergonzado en público. A la luz de toda esta cultura, lo que estaba haciendo el hijo mayor allí era una maldad no menor a la que había cometido su hermano. Cuando salió de casa, el hijo pródigo, con todo lo que hizo, esto es malicia de carácter. Está avergonzando intencionalmente a su padre a la luz pública, no queriendo y rehusándose entrar. Está irrespetando profundamente. No le interesa la dignidad de su padre, no le interesa la reputación de su padre. Demuestra que no tiene ningún tipo de respeto hacia su padre, ningún tipo de honra. No hay nada. Él se enojó y no quería entrar. Este fue un desaire que habría corrido por toda la aldea y por toda la villa, avergonzando terriblemente a su padre. Y nosotros de nuevo encontramos al padre actuando como uno no esperaría. Alguien decía esto, que tranquilamente lo que un padre debió haber hecho en una ocasión como esta es haber ordenado a un esclavo que lo agarre a su hijo, que lo meta en alguna especie de cuarto oscuro sin poder salir hasta que toda la fiesta termine, y cuando toda la fiesta terminaba, sacarlo a su hijo y darle todo el merecido que él debía recibir por lo que había hecho. Eso es lo que debía haber hecho el padre. Pero ¿qué dice Jesús? Noten al final del versículo 28. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. De nuevo, este no es un padre como nosotros. Este casi que no es un padre humano. Un padre en esa cultura no se comportaba así. No piensen que Jesús simplemente está reflejando lo que culturalmente era aceptable. Esto no era aceptable culturalmente. Esto no habría hecho un padre bueno, ni siquiera en esa cultura. Esto va mucho más allá de lo que nosotros entendemos con el concepto de bueno. Va mucho más allá de eso. Está mucho más elevado. Esta es una paciencia, esta es una bondad que excede todos nuestros límites de conocimiento y de comportamiento. Naturalmente, este Padre es un reflejo de Dios. ¿Y qué ocurrió al final? Probablemente no voy a terminar en esta tarde porque ya el tiempo se nos ha acabado, pero déjenme leer este versículo 29 en adelante. Mas él, después del ruego del Padre, el Padre le rogaba una y otra vez, tan lleno de amor, tan lleno de paciencia, tan lleno de bondad, una y otra vez le rogaba que entre a la casa, que entre a la casa. ¿Cuál fue su respuesta? Mas él, respondiendo, dijo al Padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Todo es yo, yo y yo. Y en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esta es una acusación contra el Padre. Es una acusación contra el Padre, y sobre todo el versículo 29 y parte del 30 nos muestran el carácter de un corazón religioso. Pero si quizás nos podemos quedar con el versículo 28, solamente con el versículo 28 para terminar. ¿Saben lo que revela este versículo 28 cuando Jesús dice, entonces se enojó y no quería entrar?
no quería, su voluntad ahora cambió y se rebeló contra su padre. Uno diría, por primera vez, a la luz de lo que él mismo dice en el versículo 29, no te he desobedecido jamás, nunca he negado ni uno de tus mandamientos, es lo que dice literalmente en el versículo 29. ¿Saben lo que pasó en el versículo 28? En el versículo 28, el hijo mayor no pudo esconder más su hipocresía. Eso es lo que pasó. El no querer entrar reveló que el hipócrita que él había llevado dentro durante todos esos años, ahora estaba surgiendo a la luz pública. No pudo contener lo que había contenido durante tantos años. Esto es lo que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso para él. Y ahora estamos conociendo al verdadero hijo mayor, que había estado agazapado, escondido y disfrazado en el personaje de un hijo oculto, de un hijo respetuoso, de un hijo obediente, de un hijo moral y ético. Pero aquí en el versículo 28, con su enojo y su deseo de no entrar, estamos descubriendo al hipócrita que él llevaba dentro. Y mucho más lo vamos a hacer por sus palabras, lo podemos reconocer mejor en el versículo 29 y el versículo 30. Pero vamos a dejar esto para la siguiente ocasión. Si me creen esta vez, la siguiente semana terminaremos de estudiar esta parábola seguramente. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra, siempre tan clara, tan simple. Es el Evangelio, Señor, es el peligro de la religiosidad, es el peligro de la hipocresía agazapada en forma de moralidad y de ética, de acciones externas, lo que encontramos aquí en el Hijo Mayor. Y nosotros no debemos perder el enfoque, Señor, en esta historia. Todo este pecado que comenzamos a ver en el Hijo Mayor va dirigido más que a su hermano, al Padre. Al Padre por su carácter tan benigno, tan paciente, tan perdonador, por la evidencia de su propia reconciliación con su hijo pródigo, con su hijo menor. Esto es lo que enojó al hijo mayor, esto es lo que enoja el corazón de los religiosos, de los hipócritas, lo que enojó el corazón de los fariseos y los escribas que estaban escuchándole a Jesús. Y Padre, nosotros reconocemos que parcialmente esta es una historia que habla de la historia de la redención, pero es más que eso. Es una triste historia también de lo que sucede cuando un corazón es religioso y adora la ley y los mandamientos sin tener jamás haber tenido un acercamiento, una relación íntima con una persona que es Cristo, que eres tú, Padre. Y nosotros te rogamos que nos libres del autoengaño, que nos libres de la religiosidad, que nos libres de la hipocresía y que nos comportemos, Señor, como lo que somos, como hijos tuyos. Y si alguien no es hijo aquí, Señor, en este salón, en esta iglesia, pero se trata de comportar como el hijo mayor, tratando de engañar externamente para hacer parecer algo que no es por dentro, Señor, solo tu amor que viene por la proclamación de tu palabra, tu paciencia, lo terrible que es la ley y la condenación de la ley es lo que pueden hacer derretir un corazón religioso como ese. Y rogamos, Señor, que esto hagas en nuestra congregación y nuestra iglesia. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y tener un tiempo de comunión. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, Señor, y por la comunión que nos permites tener en esta congregación. Señor, ahora bendice el tiempo de ahora, nuestro regreso a casa y el inicio de semana. Señor, queremos hacerlo guardando tu palabra en nuestro corazón siempre, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.